Hoy día se nos habla mucho acerca de cómo tener hábitos saludables. En las redes sociales estamos bombardeados de contenido como este, de personas mostrándonos sus hábitos y también motivándonos a empezar a incluir dentro de nuestra rutina diaria hábitos como hacer ejercicio, acostarte y levantarte un poco más temprano, leer X cantidad de libros al mes o al año, que tomes más agua, que te alimentes de manera más saludable. Y te dicen que las personas exitosas hacen todo esto. Entonces nos venden el tener hábitos saludables como un mecanismo para convertirnos en personas exitosas. Pero yo hoy vengo a hablarte acerca de un hábito que verdaderamente transforma nuestras vidas y es el hábito de dar gracias, o mejor lo he llamado el hábito de ser agradecido. Hola, un gusto saludarte, te doy la bienvenida a Vida en Diseño, el podcast donde aprendemos a florecer desde lo secreto, desde ese lugar de intimidad donde tenemos una relación genuina y cercana con nuestro Padre Celestial. Yo soy Victoria Barrios, tu anfitriona en este podcast y quiero darte nuevamente la bienvenida. Recuerda que todos los sábados estamos aquí a las 12 del mediodía hora Colombia compartiendo un nuevo episodio, así que si tú quieres recibir cada semana una enseñanza sencilla pero práctica para que empieces a trabajar en lo profundo de tu ser, a trabajar en tus raíces, en eso oculto que nadie ve, que es nuestra relación con Dios cuando Él trabaja en nuestro carácter, cuando Él trabaja en nuestro corazón, en nuestro interior, para que eventualmente podamos dar fruto, un buen fruto en nuestra vida. Y como dijo el mismo Señor Jesús estando aquí en la tierra, por sus frutos los conocerás. Y si tú quieres tener un buen fruto, lo primero que hay que hacer es tener una relación cercana con el Señor, pero no una relación pública que todo el mundo tenga que ver, sino verdaderamente tener ese hábito diario de estar en comunión e intimidad con nuestro Dios. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de hábitos, no vamos a hablar acerca de la oración, ya te lo dije en la introducción, vamos a hablar acerca de ser agradecidos. Y quise llamarle así, ser agradecidos, porque se trata realmente de algo que está dentro de nosotros. El agradecer más allá de la acción, refiriéndonos al ser, a que se convierta en parte de nuestra esencia. Pero no vamos a hablar acerca de este hábito desde la perspectiva o la postura New Age, que te enseña que todos los días te despiertes y digas gracias y tengas una actitud de gracias para con el universo, para que de esa manera puedas atraer más y más cosas, sino desde una conciencia de que es Dios el proveedor de todas las cosas, y sea que estemos recibiendo, sea que estemos viendo y viviendo en nuestra vida lo que queríamos, eso que hemos estado esperando, siempre tenemos la conciencia y una actitud hacia Dios, sin importar si recibimos o no. No lo hacemos con el interés de atraer, sino que lo hacemos porque reconocemos que Él es Dios de toda la tierra, que Él es Dios de nuestra vida y que todo en este mundo, en esta vida, ocurre con un propósito y para su gloria. El ser agradecidos es reconocer que Dios está por encima de todas las cosas. Y como yo no soy realmente un modelo de gratitud, sí te voy a contar un testimonio personal acerca de este tema, pero al finalizar, ya cerrando el podcast, así que no te desprendas de este episodio, el que realmente puede ser un modelo para nosotros, o de quien realmente sí vamos a aprender y de quien te voy a hablar en primera instancia, es acerca de Jesús. Jesús, una de las cosas que nos mostró es cómo ser agradecidos, o más bien no nos dijo cómo ser agradecidos porque no se trató como parte de una enseñanza o de unos pasos que tú hicieras, de tomar, por ejemplo, un cuaderno todos los días y anotar tus agradecimientos, y eso me parece muy lindo. Sé que tal vez ya lo has visto en redes sociales, hay personas que hablan acerca de ese hábito de tener un cuaderno de gratitud y todos los días escriben porque están agradecidos y bueno, hacen anotaciones muy lindas, pero la mayoría de las personas realmente lo está haciendo desde esa postura de lo hago porque quiero atraer más cosas y de esa manera puedo vibrar más alto y estar más iluminada y todo lo demás. Pero no se trata de eso. Jesús no nos enseñó pasos. Jesús realmente no estaba como aquí diciéndote, haz esto para que el Padre siempre te dé, tienes que agradecer de esta manera, sino que nos lo mostró. Fue una persona
agradecida, porque recuerda, no estamos hablando de hacer, sino de ser. Y miremos algunos momentos que registran los evangelios en los que podemos ver este hábito en Jesús muy bien arraigado de dar gracias. En Mateo 14 encontramos la historia de la multiplicación de los panes y los peces. La primera de ellas, que fue, la Biblia registra que fueron aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en Mateo 15, un capítulo más adelante, está registrado un episodio similar, pero en esta ocasión se trataba de un aproximado de 4,000 hombres. Igualmente era una cantidad grande, solo con haber alimentado a 100, a 1,000, o sea, ya eso era demasiado. En ambos episodios lo encontramos uno en Mateo 14:19 y el otro en Mateo 15:36. Están en esos versos con exactitud lo que hizo Jesús. Y en ambos episodios la Biblia muestra que Jesús toma el alimento, el que iba a multiplicar, porque recordemos, bueno, para darte un poco de contexto por si no conoces esta historia, Jesús le está predicando a multitudes. Muchas personas llevan mucho tiempo, mucho rato con él escuchándolo, y él se percata de que las personas necesitan comer, que seguramente tienen hambre. Estaban ahí con él escuchándolo, aprendiendo, pero también necesitamos alimentarnos y la parte física necesita ser nutrida, y Jesús fue consciente de esa necesidad y fue compasivo y se interesó en suplir esa necesidad física. Así que le dice a sus discípulos: denles de comer ustedes. Los discípulos dijeron: no, pues mándalos a cada uno para su casa. Pero Jesús dijo: no, vamos a alimentarlos nosotros, ustedes los van a alimentar. ¿Cómo lo haremos? Solo en ambos casos había una persona que tenía unos cuantos pececitos y unos cuantos panes. Eso era lo que tenía, o sea, una persona que se había preparado para seguir a Jesús y había llevado como que su lonchera, su lunch, con esas provisiones para mantenerse ahí escuchando a Jesús, y esa persona se desprende y dice: bueno, pues esto es lo que yo tengo, eso no va a alcanzar ni para los 12 apóstoles con Jesús. Sin embargo, vemos en Mateo 14:15 que Jesús toma ese pan, toma esos peces, mira al cielo y da gracias a Dios. Específicamente en el episodio de los 5,000, la Biblia dice: y bendijo la comida. Y en el episodio de los 4,000 dice: tomó el pan, los peces, miró al cielo y dio las gracias. Pero aunque en los dos capítulos menciona en uno la palabra bendijo y en la otra dio gracias, son acciones que están íntimamente ligadas, no están separadas la una de la otra. Los judíos tenían o tienen ese hábito de siempre dar gracias antes de comer. Es una frase que está como estipulada, que las personas aprenden, y lo que ellos decían antes de comer, se recitaba esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Este acto, que era una costumbre judía, lo hacían los judíos con el propósito de reconocer que todo lo que estaban recibiendo en ese momento, lo que iban a comer, provenía de Dios. Esta acción de bendecir el pan, de dar gracias por el alimento, la hace Jesús antes del milagro, es decir, antes de que las personas coman, incluso antes de tener la cantidad de peces y panes necesarios. Jesús da gracias antes de. Uno puede decir, y yo creo que la multitud dio gracias cuando lo recibió, pero Jesús dio gracias antes de que se multiplicara. Entonces, el bendijo y el dio gracias son acciones que están conectadas entre sí. Esta bendición que el pueblo judío recitaba o recita siempre en la mesa antes de comer incluye esas dos cosas. En primer lugar, reconocimiento de la fuente, de que es Dios la fuente de la provisión, y agradecimiento, porque nada es automático, nada se da por sentado, sino que se agradece porque Dios, reconocemos que es la fuente y Él nos ha dado nos ha dado la oportunidad de tener eso que tenemos en nuestra mesa. Ser agradecido demuestra una fe genuina. Jesús, al agradecer, estaba ya reconociendo que el milagro estaba hecho y nos estaba dejando esa enseñanza. Cuando tú le pides a Dios desde la postura de la gratitud, desde el gracias, Señor, porque ya me has respondido, y agradeces de manera genuina, estás activando esa fe al creer que el milagro ya está hecho, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus manos no lo estén palpando. Ya Jesús había dado gracias porque toda esa multitud iba a ser alimentada, y la gratitud nos permite ver milagros, tener la certeza de que el milagro ya está hecho. Agradecer significa poner las cosas en las manos de Dios.
y hacerlas girar en torno a Dios, porque vivimos una vida creyendo que las cosas ocurren, porque nosotros las trabajamos, porque nosotros las luchamos, y si yo no trabajo, no voy a tener. Y ciertamente hay un orden en esta tierra de que tenemos que trabajar, pero la gratitud te permite entender que aún Dios te da la capacidad de levantarte, te permite que tus pulmones funcionen de manera óptima para que tú seas capaz y tengas los recursos de poder trabajar y de poder recibir esa provisión para tu vida y para tu familia. Encontramos otro episodio también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, es la última cena. Él sabe que ha llegado su hora. Él conoce de primera mano todo el sufrimiento físico, el dolor, el abandono de sus discípulos, la traición de Judas. No obstante, dice la palabra que en medio de esa última cena, teniendo incluso al que lo iba a traicionar a su lado, dice en los versos 26 y 27 que tomó el pan y lo bendijo y lo repartió a sus discípulos al decirles: coman, porque este es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: beban, porque esta es mi sangre. Nuevamente encontramos estas dos palabras en un mismo episodio. Bendijo el pan y dio gracias por la copa. Y sabemos que tanto el pan como la copa estaban representando el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús, antes de pasar por el momento más difícil de su vida como hombre en esta tierra, dio gracias. Antes de esa situación tan crucial, tan dura, Él dio gracias. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos demostrado esta actitud de agradecimiento en medio de situaciones tan difíciles? ¿Cuántos enfrentamos los problemas con un carácter firme o solamente sonreímos y agradecemos cuando ya la tormenta ha pasado? Un espíritu de gratitud nos prepara para encarar las situaciones más difíciles de nuestras vidas, porque pone la situación en las manos de Dios, bajo el control y el dominio de Dios, en lugar de ponerlas bajo nuestro control. Y es por eso, por querer tener todo bajo control, que hoy día los niveles de ansiedad, esas estadísticas nos indican que más y más personas están padeciendo más problemas en la salud mental, viven más ansiosos, más deprimidos, no duermen lo suficiente porque siempre están preocupados, porque quieren. El ser humano, creo que nosotros nacimos con esa parte como natural de nuestras vidas de querer tener todo bajo control. Yo una vez identifiqué que la mayoría de las veces que me enojaba con mis hijos porque no me obedecían, en realidad no era porque ellos se estuvieran portando mal o estuvieran haciendo algo realmente malo, sino porque el yo decirles hagan esto y ellos no lo hacían, me hacía sentir a mí que yo no estaba teniendo el control, que yo no tenía el control sobre lo que ellos decidían o hacer. Claro, son niños que están aprendiendo, no es que yo tenga que dejarles que ellos tomen todas las decisiones, pero un día entendí que el producto de ese enojo, que ya es dañino porque no se trata de corregir desde el enojo, la rabia, la ira, sino obviamente disciplinar, pero disciplinar ¿por qué? Porque tú estás formando, porque quieres hijos que estén bien educados, pero muchas veces corregimos es con rabia porque no nos hicieron caso. Yo me di cuenta de eso, estaba corrigiendo con enojo porque no me hicieron caso y me estaban demostrando que yo no los podía controlar como yo quería como mamá, es que tienes que hacer lo que yo te diga, y eso me cargaba y me llenaba de ira, y ya es como no te corrijo con amor, sino que ahí es donde vienen las palabras incorrectas, las acciones que hieren a nuestros hijos. Así que entender eso me llevó a liberarme un poco de esa carga y de esa manera como yo los estaba corrigiendo. Y en nuestra vida pasa con muchas otras cosas, como queremos tener el control de todo, al darnos cuenta que no podemos, que las cosas se salen de nuestras manos y no nos volcamos a entregárselas a Dios, entonces viene crecientemente en nuestro interior la ansiedad, la depresión, el querer tener el dominio sobre todas las cosas, y por eso vivimos angustiados y por eso vivimos afanados, porque es que yo tengo que hacer, pero un espíritu de gratitud quita de tu control las cosas y las coloca en las manos de Dios. Otro momento en el que Jesús se reveló con esa gratitud, con ese espíritu de gratitud, me encantó mucho este ejemplo, lo encontramos en Lucas capítulo 24. Te doy un poquito de contexto. Jesús ya fue a la cruz,
ya murió y resucitó. Pero ahora sus discípulos están expectantes porque María Magdalena dice que lo vio, Pedro también, pero no todos lo han visto. Jesús aún no se ha revelado a todos sus discípulos. Narra la historia en Lucas 24 que dos de esos discípulos no eran de los 12 apóstoles. Dice que iban dos discípulos camino a Emaús y Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen y empieza a hablar con ellos. Cuando ya llegan al lugar a donde los discípulos se dirigían a Emaús, Jesús les hace como que creer que él tiene que seguir más adelante, pero ellos, que estaban encantados conversando con ese extraño, le dicen a Jesús, sin saber que era Jesús: quédate un poco más, come con nosotros. Jesús acepta, llega hasta el lugar donde ellos van a comer y cuando se sienta a la mesa, espérenme que yo lo quiero leer directamente de la Biblia porque me gustó mucho. Dice que estando ellos a la mesa, está en el versículo 30 de Lucas 24, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció. Dice que, bueno, ellos quedaron asombrados y dijeron: wow, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta si nuestro corazón ardía cuando él hablaba con nosotros? Al instante ellos se regresaron a buscar a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, a decirles: sí, es cierto, el Señor ha resucitado. Y me encanta el verso 35 porque dice la Biblia, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es decir, Jesús hizo algo muy característico de él. Algo tuvo que haber hecho Jesús que hizo que ellos dijeran: espera, es que esto es una característica de Jesús. Al dar gracias, al bendecir el pan, aunque si bien era una tradición, tal vez en ese momento lo escucharon de forma diferente, sintieron la sinceridad, la pureza de sus palabras, vieron la marca de Jesús al momento de bendecir y de agradecer. Y de esa manera, el ser agradecidos, la gratitud, debería convertirse como en nuestra marca personal. Que las personas siempre vean: wow, es que siempre tienes una actitud diferente, siempre tienes algo por qué agradecer, pero no es positivismo barato, no es un positivismo falso para que el universo no te escuche decir nada negativo, no es una creencia que nace desde adentro, una certeza de que Dios gobierna tu vida, gobierna sobre todas las cosas, que todo está bajo el control de quien necesita y debe tener el control de nuestras vidas. El agradecimiento revela quiénes somos en realidad, porque es muy fácil mostrarnos apacibles, amables, tranquilos cuando todo marcha bien. Pero qué difícil es mantenernos con esta postura cuando todo marcha mal. Y el último ejemplo lo vemos en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dice la Biblia en el verso 41 que él dice esta oración: Padre, gracias porque me has escuchado. En otras palabras, el agradecimiento, la gratitud y el dar las gracias al Señor es una expresión que le dice a Dios: yo creo que tú intervendrás, yo creo que tú harás el milagro. Y Jesús sabía que el Padre lo había escuchado y que el milagro de Lázaro iba a ocurrir. No tomes las obras de Dios y los milagros por sentado. No creas que porque sí las cosas tienen que pasar y te tiene que ir bien, sino que tú crees de manera intencional que Dios va a intervenir y lo crees y lo confiesas con una actitud realmente de agradecimiento. Ahora, 5 enemigos del hábito de dar gracias, 5 enemigos del hábito de ser agradecidos, es decir, aquello que no nos deja ser, que puedes tal vez decir gracias, pero que realmente no hay dentro de ti el ser que fluye de adentro, sino que a veces decimos gracias con las palabras, pero por dentro estamos cargados y queriendo que las cosas ya cambien, o simplemente por dentro nos estamos quejando. Y precisamente el primer enemigo de este hábito de ser agradecidos es la queja. Quejarse. Cuando tú te quejas, estás dándole prioridad a lo que te falta, a lo malo, y le estás quitando protagonismo a las demás bendiciones de Dios en tu vida. La queja lo que atrae es más sentimiento de carga. Mira, el año pasado yo me empecé a enfrentar a una situación a nivel de la escuela de mis hijos. Tuvimos que hacer un cambio de escuela de mi hija mayor, y este nuevo colegio tiene una particularidad, y es que está ubicado en un sector un poco más residencial, y la zona de parqueo del vehículo, el acceso a la institución para que te entreguen a tu hijo, porque estamos hablando de una niña el año pasado culminando preescolar, este año ya está en primero de primaria,
pero pues no es como que simplemente abren las puertas del colegio y los niños salen solos, sino que hay un proceso, ¿no? Digamos que enfrentarnos a eso fue muy difícil porque podía estar hasta 15 minutos con el vehículo parado porque no se podía uno mover para nada porque se formaba un embotellamiento de carros, o sea, unos trancones súper, súper, súper complicados. Entonces tener que ubicarme, iba con mi hijo más pequeño a buscar a mi hija o también en la mañana para llevarla, ese caos que para mí fue como repentino porque anteriormente ella tenía su ruta escolar y yo no me enfrentaba a eso y de la nada pues a mí me toca hacer también la ruta escolar de mis hijos. Yo soy la chofer de la casa realmente, soy la chofer de la casa. Y además de eso, si tú de casualidad me estás viendo en un país donde existen las 4 estaciones, bueno, aquí en Cartagena, Colombia, donde yo vivo, hay un verano eterno. Todo el tiempo hace calor y todo el tiempo el sol pega con mucha fuerza. Así que el colegio donde está mi hija, uno tiene que llegar a la entrada, las rejas, clamarle al Señor para que su profesora te vea y decirle, darle el nombre de tu hijo para que te entreguen a tu hijo, a tu hija. Cuando yo de la nada, pues me tengo que enfrentar a eso. Recuerdo que quiso llegar a mi corazón y a mi boca la queja, pero yo recordé que eso no iba a cambiar la situación. O sea, que yo me pusiera en el carro a decir, no, no, porque tuve que meter a mi hija en este colegio no sirve para nada, qué desorden, qué trancones, yo no voy más, busca y de pronto pelear con mi esposo, discutir con él para que él solucionara y buscar otra persona. Y, o sea, yo pude haber tomado esa actitud que creo que es normal y uno podrá decir, ay, se entiende, está cansada, está estresada, madrugando, preparando desayuno, las meriendas, peinándola, llevándola, enfrentándome al tráfico, a los trancones, al momento de estar ahí, luego recoger la plena luz de mediodía. Yo pude haberme quejado y creo que nadie tiene derecho a juzgarme si lo hago y creo que muchas personas se deben estar quejando ahí mismo porque obviamente pues no soy la única madre de familia que está enfrentándose a esa situación. Y pues parece algo tonto, pero en realidad sí, uno se queja por esas cosas. Y yo entendí que si yo me ponía a quejarme del colegio, por qué la tuve que cambiar, que la situación, que no sé qué, eso no iba a mejorar nada. El trancón no se iba a quitar, el sol no se iba a poner más suavecito a mediodía, las cosas no iban a cambiar por eso. Pero si yo elegía dejar la queja y decir, gracias Señor, porque tengo la oportunidad de traer a mi hija en el carro, en mi carro. Gracias porque mi hija tiene un colegio a donde ir y aprender. Sé que muchos niños hoy están en casa que no pueden estudiar porque sus papás o no pueden pagarlo o no son buenos padres y prefieren ponerlos a trabajar, tal vez a pedir dinero en la calle o porque no encontraron cupo. Por las razones que sea, sé que hay muchos niños que hoy no están en un colegio y hay otras personas que tienen que caminar hasta este lugar. Yo por lo menos llego en mi vehículo. Gracias, Señor. Ese simple acto me ayudó y me ha ayudado porque la situación no ha cambiado, pues ya vamos por el segundo año en ese colegio y el caos sigue siendo el mismo. Pero poder estar ahí y cambiar esa forma de actuar, esa queja y decir, no, no, eso no me va a ayudar en nada, me ha permitido ver las cosas de otro punto de vista y poder pasar los días y no cargarme más por eso, no llegar amargada a la casa, no llegar porque imagínate venir a casa y obviamente después de esa lidia en el tráfico, uno llega a lidiar con los niños pequeños, con un preescolar, con una niña en primaria. Entonces, si todo el tiempo te estás cargando por lo que no sale y no es como tú quisieras, eso terminará afectando tu estado de ánimo y terminará afectando la relación con las otras personas. En mi caso, la relación con mis hijos es una de las más importantes en mi vida. Entonces, he intentado eliminar la queja. Cuando uno se queja, hay gente que se queja por todo, de verdad. O sea, está mal si antes de reconocer que, bueno, ya no puedo hacer nada, ni modo, Dios sabrá. O sea, antes de decir, bueno, Señor, todo está bajo tu control, ya tú sabrás cuándo saldré de esta situación, antes de decirle a Dios que Él tome el control, ya se han quejado, ya han blasfemado, han dicho cantidades de cosas y se han cargado dentro y ya le han fallado a Dios con la queja. Entonces, la queja es un gran enemigo que tú puedes decir gracias, pero en tu corazón ya no estás sintiendo verdaderamente esa gratitud. Otro enemigo de este hábito es tomar las bendiciones como algo obligatorio, dar todo por hecho. Y claro, es que damos por hecho que mañana nos vamos a despertar y por eso nos acostamos a dormir sin darle gracias a Dios realmente por el día. Y damos por hecho que todo el mundo despierta, que nos levantamos de la cama y no damos gracias a Dios.
por este nuevo día. Damos por hecho que nuestros pulmones funcionan, todo el mundo respira normal. Cuando vemos que muchas personas están hoy conectadas con un aparato porque no pueden respirar por sí solas, damos por hecho que todas las cosas deben ser de manera obligatoria, y por eso tengo la certeza de que ese concepto que se está enseñando y que está muy de moda del merecimiento, y yo merezco, tú mereces todo lo bueno, ese concepto anula el espíritu de gratitud en tu vida, anula la verdadera gratitud, porque le estás diciendo a tu subconsciente todo el tiempo que tú mereces, y cuando tú sientes que todo lo mereces, porque eres buena persona, porque eres simplemente un ser humano de luz y lo mereces, en realidad en tu subconsciente lo que le estás diciendo es: ¿por qué agradecer si al fin de cuentas esto me lo merezco? La falta de fe es otro enemigo, es esa forma de pensar constantemente: ok, pero ¿y si no? ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no hace el milagro? ¿Y si Dios no interviene? Entonces nos mantenemos en ese pensamiento: ¿y si no pasa? Por lo tanto, queremos nosotros tomar el control porque creemos que tal vez, y si Dios no interviene, entonces yo mejor voy a tomar las cosas por mi propia cuenta y yo trataré de sacar esto adelante, y apaga el hábito de ser agradecido. El pesimismo, que es estar como viendo siempre esas cosas negativas en absolutamente todo. Por ejemplo, estaba organizando la ropa sucia para lavarla y estoy enfocándome en que hay mucha ropa sucia y la tengo que lavar, y qué pereza, cuando hace años yo ni siquiera tenía lavadora. Cuando era una adolescente en edad universitaria y tuve que vivir sola con mi hermano, recuerdo que por un buen tiempo no teníamos ni siquiera una lavadora, de esas que salieron al principio, que divididas en dos secciones, una para lavar, una para escurrir, pero igual la ropa sale húmeda y la tienes que colgar. Ni siquiera, y nos tocaba alquilar lavadora y no alcanzaba ni para alquilar la lavadora, y muchas veces estuve restregando pantalones, restregando ropa, porque no tenía ropa para ir a la universidad al día siguiente, porque se me iba acumulando, porque pues, un poco de pereza, ¿no? Lavar la ropa a mano. Pero hoy día tengo lavadora, tengo secadora, no tengo ni que tender la ropa, pero yo me estaba quejando porque tengo que sacar la ropa sucia y me estaba demorando porque tenía otras cosas que hacer. Entonces, el pesimismo te lleva a ver lo negativo, a ser una persona pesimista, que las cosas no van a salir bien, que todo siempre va a estar mal, que te impide ver lo bueno de las circunstancias. Y el quinto enemigo es el egoísmo, porque pretendemos que todas las cosas sean para nosotros. Cuando somos egoístas, no hacemos nada por el bien de los demás, sino que prima nuestro bienestar propio. Pero cuando nos desprendemos de este sentimiento de egoísmo y entendemos que yo tengo suficiente y que con lo que tengo puedo incluso compartir y ayudar, eso me abre los ojos para ver que hay personas que tienen situaciones más difíciles que yo las puedo ayudar, y que yo le doy gracias a Dios porque tengo la manera incluso de compartir lo que tenga en este momento. Ahora, ¿qué hacer? Basado en este ejemplo de Jesús, y pues obviamente ¿no? El objetivo es que formemos en nosotros este hábito, pero más que allá hay una premisa muy importante que quiero que quede bien clara en este podcast, y es que la gratitud es algo que se debe ser. Sí, aunque te hablo de, bueno, ahora viene el punto de qué hacer para fortalecer el hábito de la gratitud o para ser personas agradecidas, aunque estamos hablando de qué vamos a hacer. La premisa parte de que lo más importante es que esto sea algo que se es, que no lo hagamos porque no quiero que Dios me castigue, porque no quiero que me vaya mal, porque quiero atraer nuevas cosas, sino que de verdad sea alguien agradecido, que sea algo que fluya de manera natural en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, en primer lugar, lo que necesitamos es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Recuerda que Jesús, al ascender al cielo, prometió que a nosotros aquí nos dejaría a un consolador, a un ayudador, y es el Espíritu Santo. Así que pídele al Espíritu Santo en primera instancia que te ayude a entender el mensaje del Evangelio, porque cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio, yo me convierto en una persona agradecida. ¿Y sabes cuál es este mensaje? El mensaje es que tú y yo somos pecadores, que hemos pecado y que por causa de nuestros pecados merecemos la muerte y merecemos el castigo eterno. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, se encarnó en forma de hombre. El Hijo de Dios caminó entre nosotros y dio su vida, no porque lo merezcamos. Dice la palabra, nos amó primero, aún siendo pecadores, nos amó para por su gracia justificarnos. Y Jesús llevó el castigo que nosotros merecíamos para que el Señor nos pudiera
rescatar, para que por su gracia inmerecida podamos nosotros vivir en la eternidad con el Señor a través de la fe y de creer en Jesús. Pero para yo entender el mensaje del Evangelio, en primer lugar, tengo que entender que yo soy pecador, que yo no merezco la salvación, que yo no merezco nada bueno, pero lo tengo por causa del sacrificio de Jesús, por su gracia, porque yo no lo merezco. Y cuando yo entiendo este mensaje, que aunque no merezco nada, aún así Jesús me salvó, así puede nacer una genuina gratitud en mi vida, porque la gente que te habla de manifestación y de declararle cosas al universo te dice que tú lo mereces. Y he escuchado frases tan antibíblicas como esta: es que si tú cambias tu manera de pensar y manifiestas y entiendes el merecimiento, el universo no tendrá más opción, incluso han mencionado a Dios, más opción que darte eso que estás manifestando. No tendrá opción porque tú estás vibrando en la frecuencia correcta. Y eso no es el mensaje del Evangelio. Dios no tiene que darte. Dios no tiene como opción solo darte. La salvación y la promesa de Dios para nosotros trasciende el plano terrenal. Está en la eternidad. Así que cuando yo entiendo esto, de verdad, el mensaje del Evangelio en primera instancia nace la gratitud genuina y dejo de pensar que es que yo todo me lo merezco. Porque si no merezco ni siquiera ser salvo y aún así lo soy porque creo en Jesús, porque Él dio su vida por mí, entonces Señor, todo lo que tengo viene de ti, te doy gracias. Si me quieres bendecir de esta manera, gracias. Si no, gracias. Dar gracias no es un sentimiento. Dar gracias es una decisión que tú puedes tomar, porque ciertamente el Señor no romantiza las cosas difíciles. Digamos que Dios entiende el dolor del ser humano con las situaciones difíciles, porque en esta tierra vivimos personas buenas y malas, aunque técnicamente o realmente, según la palabra de Dios, todos somos malos, pero mirámoslo como en ese nivel humano de maldad, del que asesina, el que roba niños, el que hace cosas a ese nivel que duelen, que dañan, que te arrancan el corazón. Entonces, claro, obviamente duelen muchas situaciones. Y hay situaciones en las que lo último que tú quieres es decir gracias, sino que uno dice, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero por eso, cuando estás sintiéndote en medio de ese dolor, ahí es donde tú tomas la decisión de agradecer y de tener una actitud diferente. Yo sé que tú has vivido situaciones muy duras. Ahorita te voy a contar un testimonio personal que te lo anuncié al inicio del podcast. Pero dándote este pequeño ejemplo de yo en el vehículo, en el trancón horrible, el sol, el calor que se siente en mi ciudad, buscando a mi hija al colegio, yo no siento cuando estoy ahí nada bonito. O sea, uno quiere pelear con el de el mototaxi que se le atravesó, con el del carro que se parqueó mal y por eso todo está enredado y los vehículos no fluyen. Uno quiere pelear con el vigilante, con la profesora porque no te entrega a tu hijo o a tu hija. O sea, uno no siente de verdad cosas lindas. O sea, eso no se siente lindo, el calor, el sudor. Pero ahí yo tengo la opción de qué elijo, qué actitud tomar. Esa es mi opción. Yo no puedo cambiar ni el tráfico, ni la ubicación del colegio, ni sus reglas, ni sus normas, ni su organización. Yo no puedo cambiar eso, pero sí tengo la opción, sí tengo por lo menos autonomía sobre qué actitud tomar en medio de esas situaciones. Otra cosa es ver más allá de las circunstancias y mirar al único que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Poner tu mirada en el que tiene el poder para cambiar las situaciones difíciles te ayudará a ser una persona agradecida. Ver cada problema, y esto me encanta, como una oportunidad para que Dios sea Dios. Ver cada problema como una oportunidad para que Dios sea Dios. Imagínate que tu hijo dice, quiero ser chef. Ay, perfecto. Y tú le pagas la escuela para que sea chef y se convierta en un gran chef, pero pasan los semestres, incluso se gradúa y tú no lo ves que prende la estufa, ni para hacer un huevo, ni para hacer nada. Y tú dices, bueno, pero ¿qué aprendiste? Muéstrame. Tú quieres ver que ese hijo que quiso ser un chef te muestre lo que sabe, lo que es ahora que es un chef. Un familiar tuyo o tu hijo se convierte en un doctor y el título no sirve de nada si no demuestra que aprendió. El título colgado, médico, cirujano, tal,
no sirve de nada si no tiene pacientes, si no está ayudando a la gente, si no está demostrando lo que aprendió. Ahora imagínate decir que crees en Dios, que amas a Dios, pero en los problemas te sientes abrumado y se te olvida que tú crees en Dios. El Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo cruzara en tierra seca, el Dios que hizo caer pan del cielo durante 40 años, el Dios que derribó una muralla con solo un grito, el Dios que hizo que un día entero se detuviera para que Josué y su ejército lograran la victoria. Ese Dios que detuvo el tiempo, ese Dios que abrió la matriz de Sara, una anciana de 90 años, para que se convirtiera en madre, ese Dios que vino a vivir entre nosotros y dio su vida por nosotros, ese Dios que multiplicó los panes y los peces, que resucitó a Lázaro después de 4 días, ese Dios que a mí me hizo ser madre cuando salí de un consultorio con un diagnóstico en mis manos que decía esterilidad. ¿Cómo puedo conocer yo al Dios que sana si no me enfrento en un momento de enfermedad? ¿Cómo puedo conocer al Dios proveedor si al momento de la situación de la economía yo quiero tener el control de todas las cosas y es que si no es por mí, ¿cómo puedo ver a Dios obrar en los momentos fáciles cuando no lo necesito? Así que cuando llegue un momento difícil, solo es esto: listo, Señor, llegó tu turno, toma el control, descanso en ti, gracias, porque tú eres Dios y tú todo lo puedes. Esa es una gran forma de ser agradecidos. Reemplaza la queja por la gratitud. Vamos a practicar esa terapia de el reemplazar la queja por la gratitud. Cuando te estés quejando, inmediatamente cámbialo. Porque en vez de quejarme, daría gracias. Por ejemplo, en vez de quejarme por el tráfico, el sol, el calor, elegí decirle: Señor, gracias porque estoy aquí, porque mi hija tiene un colegio. Estás cansada de doblar ropa, pues yo sé que muchas madres me ven. Gracias, Señor, porque esto significa que tengo a mis hijos conmigo, que están saludables, que ensucian la ropa y que pues tengo ropa que ponerme. Ay, que no tengo zapatos, pobre de mí, no me alcanza el sueldo, yo nunca puedo comprarme zapatos. Bueno, Señor, gracias, porque eso significa que tengo pies y que necesito zapatos. Señor, gracias por mis pies. Ahora encárgate de proveerme para esos zapatos. Gracias. Esa es la terapia que quiero que hoy te lleves de este podcast y que empieces a aplicar a tu vida. Sabes, un día yo me iba a acostar con un sentimiento de tristeza, de agobio, de ay no, qué pereza, mañana madrugar, mis hijos tienen que ir al colegio, uno tiene que repetir el preescolar cada vez que tiene un hijo y la primaria y todo lo demás. Pero justo para esos días, una compañerita de 2 años de mi hijo menor había fallecido. Nos habían dado la noticia que había estado enferma, no tengo certeza cuál fue el quebranto que tuvo, pero había fallecido. Y solo pude pensar en que mientras yo me sentía así, había una madre en algún lugar cerca de aquí que estaba llorando la ausencia de su hija y que ya no tenía que levantarse temprano para llevarla al colegio y que tal vez ella anhelaría en ese momento tener a su hija consigo para llevarla al colegio. Ese día entendí: Señor, gracias, porque esto solo significa que mis hijos están conmigo, que mis hijos están aquí y que todavía tengo el privilegio y la oportunidad de servirles. Yo no te estoy invitando a que seas un positivista de esos que aburren, pero que del fondo de tu corazón de verdad, no se trata de querer ahora que todo el mundo sea como tú, porque tal vez la gente no lo entienda, pero en el fondo tú te sientas siempre, en cada circunstancia, hay un por qué dar gracias. Gracias, Señor, porque estoy cansada, pero bueno, voy a acomodar este mercado. Gracias, Señor, porque tuve para comprar un mercado, para hacer un mercado y organizar estos alimentos. Quiero invitarte a que empieces a reemplazar la queja por la gratitud y apliques esta terapia. En este momento piensa por qué darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este momento difícil. Encuentra la forma de darle gracias. Y por último, comienza siempre tu día agradeciendo por el nuevo día de vida, porque no podemos dar por sentado que todo el mundo despertó hoy. Todos los días levántate y dale gracias por adelantado, por este día que tienes frente a ti. Dale gracias por cada cosa que harás y porque aún en las dificultades que se te puedan presentar en el trabajo, vas a ver a Dios a tu lado y a Dios obrando en tu vida. Dale gracias en la mañana, no al acostarte, porque hoy fue un día maravilloso. O sea, no quiero decir que no le den gracias a Dios al acostarte, sí, sino que esperamos a ver cómo nos fue para entonces ver si le damos gracias a Dios o no. Agradece de antemano: Señor, gracias porque tengo nuevas horas frente a mí.
Acompáñame, oriéntame y guíame. Gracias, porque pude levantarme por mis propios medios de esta cama y caminar en mi casa. Hay gente que no puede hacer eso. En el año 2018, yo quedé embarazada de mi primer bebé. Después de un pequeño tratamiento, porque estaba teniendo ya problemas de fertilidad, quedé embarazada y fue una noticia que nos alegró a todos. Cuando tenía 11 semanas, un domingo, recuerdo con mucha claridad la ropa que usé ese día, el peinado que tenía. Estaba en la iglesia, prediqué ese domingo el mensaje principal en la reunión familiar. Incluso recuerdo de qué prediqué, qué cita bíblica usé. Ese día mi papá fue a la iglesia, se sentó y me escuchó predicando. Y después de estar allí sirviéndole a Dios, como yo creía que siempre lo debía hacer, voy a la casa con mi esposo y me percato de que tengo una pequeña, leve manchita en mi ropa interior. Por causa de esto, fuimos a la sala de emergencias y después de algunos exámenes nos notifican que no hay latido, que tengo un aborto, algo llamado como aborto retenido. Yo creía que tenía 11 semanas de embarazo, pero en realidad lo que ellos llamaban embrión, que para mí igual era mi bebé, solo tenía 7 semanas, es decir, a las 7 semanas había dejado de desarrollarse y estuvo por 7 semanas mi vientre con un aborto, por eso se llama aborto retenido, y mi cuerpo me empezó a avisar ya después de 3 semanas con esas pequeñas manchitas. Obviamente pues vino el dolor porque estábamos muy ilusionados. Yo nunca pensé que me iba a pasar algo por el estilo. Yo creía que toda mi vida tenía que ser perfecta porque yo le servía a Dios. Es decir, había predicado un domingo a toda la iglesia. ¿Y cómo era que yo estaba teniendo un aborto? Estaba perdiendo el fruto de mi vientre. Pasó el tiempo y lo que surgía en mi mente constantemente era esta pregunta: ¿por qué yo? Señor, ¿por qué? Yo que te sirvo desde muy niña, vengo a la iglesia todos los domingos, estoy aquí sirviendo, te he dado todo de mí. ¿Por qué esa jovencita adolescente que veía caminando en la calle con una barriga, por qué a ella sí le permite sostener un embarazo cuando seguramente ni siquiera quiere ser mamá? ¿Y por qué yo, que estoy casada, que te sirvo, que tengo estabilidad, por qué yo no? Y por mucho tiempo estaba así. Y cuando iba a orar, aunque a veces decía como que bueno, Señor, tú todo lo sabes, todo está en tus planes, todo va a estar bien, yo solo tenía dolor en mi corazón por esa pérdida, porque para mí había sido mi bebé. Yo quería ser mamá y pasaban las semanas y solo imaginaba cómo podía ser, cómo estaría mi vientre. Había otras personas que en ese momento, mujeres conocidas, familiares, amigas, que estaban embarazadas como en la misma, habíamos quedado embarazadas como en el mismo periodo, y verles cómo avanzaban en sus embarazos, en el fondo a mí me dolía. Me dolía porque me imaginaba cómo sería yo, cómo estaría mi vientre, qué tendría ya, si había comprado ya la cuna, si había organizado ya el cuarto. Y eso no me dejaba tener libertad interior, poderme conectar con Dios, poder orar de manera libre, sino que iba a la oración y yo simplemente lloraba y le decía: Señor, me duele. Después de un tiempo estuve con mi esposo en un congreso, en una convención de la iglesia donde nos congregábamos en la ciudad de Bogotá, y ese día una de las bandas que ministró un tiempo de alabanza estaba lanzando, era el lanzamiento de una nueva canción que se llamaba Gracias, y lo que nos motivaban en ese lanzamiento era que diéramos gracias a Dios aún por esas cosas difíciles que considerábamos pérdidas. Daban el testimonio de una familia cuyo padre de esa familia había fallecido producto de una enfermedad grave. Eran miembros de la iglesia, pero mostraban cómo aún en medio de ese gran dolor ellos estaban tranquilos y adorando a Dios en el funeral y dándole gracias a Dios por el tiempo que habían compartido con este hombre. Así que ministraron y ese día yo tomé una decisión. No sentía ganas, pero tomé la decisión. Me levanté de mi silla y con esta canción le hice una oración al Señor. Y le dije: Señor, en primer lugar, perdóname por haberme quejado y te doy gracias. Gracias por la pérdida, no. Gracias por esas 11 semanas hermosas que me permitiste ser madre de un bebé que estuvo en mi vientre. 11 semanas ilusionada, 11 semanas consentida, 11 semanas sintiendo que había otra vida dentro de mí. Señor, gracias. Decidí agradecer por lo que había tenido
no por lo que había perdido, porque Dios no invalida tu dolor. No se trata de creer que en esta vida vivimos situaciones difíciles porque fue lo que eligió tu alma cuando estaba yo no sé dónde. Quiere entender que estamos en un mundo donde hay dificultades, hay aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que pude saber y entender que Dios estaba conmigo en cada momento. Cuando yo oraba llena de dolor y todavía no le daba gracias a Dios, sino que solo me preguntaba porque a mí lloraba, Dios no me reprendía, Dios no me reprendió, Dios no me trató mal, Dios hizo silencio durante ese tiempo. Dios durante ese tiempo simplemente entendió, porque es que Dios llora contigo. Jesús lloró con Marta y María por la muerte de Lázaro. Jesús está allí, Él siente nuestro dolor. Y supe y entendí que en medio de todas esas etapas que conlleva perder un bebé a nivel biológico, clínico, todo lo que tuve que pasar, me dolía el cuerpo y me dolía el corazón, pero nunca estuve sola. Dios siempre estuvo conmigo. Dios no hace nada para castigarte y maltratarte, pero Él está contigo y se glorifica en las situaciones difíciles. En el momento en que yo hice esta oración y canté con todo mi corazón dándole gracias a Dios de manera genuina, dándole gracias por lo que había vivido con este bebé en mi vientre y con mi esposo durante ese tiempo, y porque lo había conocido y porque lo había sentido a Él en ese periodo, porque sabía que Él estaba conmigo, me había ayudado, me había dado fortaleza. Desde ese momento, en ese instante, pude sanar el dolor. Cuando tú agradeces, tú puedes sanar. Pero no te estoy diciendo que agradezcas por lo malo y que es que esa persona me hizo lo malo, entonces bueno, yo le voy a dar las gracias porque eso me ayudó a mí a crecer. No, si alguien te está hiriendo, si alguien te ha herido, no le des las gracias por la herida. Eso no es bíblico. La persona que hace lo malo y hiere a otro, pues vive unas consecuencias, pero Dios, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor que te infringen las demás personas, Dios está ahí. Dios está contigo y Él se encargará de transformar, no de justificar los actos, sino de transformar ese dolor para que tú sanes y puedas ayudar a otras personas. Lo único que te quiero dejar al contarte este testimonio es que la gratitud sana, la gratitud libera, la gratitud te mantiene cerca de tu Padre, te mantiene reconociendo que Dios siempre está contigo. Espero que estos minutos, creo que el podcast quedó más largo de lo que yo quería. Tengo el propósito de que los episodios no duren más de 20 minutos, pero pues, bueno, no, ni modo. Espero que este mensaje haya llegado dentro, haya sido sembrado en tu corazón, que lo que te conté haya resonado, haya hecho eco, que el Señor te haya hablado a través de estas palabras. Es mi deseo, no me importa si me ven 5 o 10 personas, si le das like o no le das like. Mi deseo simplemente es que Dios hable a tu vida y que pueda ayudarte en algo. Estas palabras que espero siempre que sean Dios llevándolas a través de mí. Si quieres dejar un comentario, estaré feliz de leerte. Suscríbete, pues yo simplemente te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que luego no digas como que, oye, ese podcast que vi un día de esta muchacha Victoria de Vida en Diseño no lo he vuelto a ver. Claro, porque no te suscribiste, entonces suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise y puedas estar viendo cada vez que yo suba un nuevo episodio. Recuerda que nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía, hora Colombia, y puedes seguirnos en Instagram como @vidaendiseño.podcast o en mis redes sociales personales, Facebook, TikTok e Instagram como @soy Victoria Barrios. Muy feliz de estar contigo, te mando un beso, un abrazo y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.